las generalidades de los pactos. Y bueno, el día de hoy, en esta tarde, vamos a hablar ya específicamente de los gentiles, que somos nosotros, y también del nuevo pacto. Ese es el tema de hoy, los gentiles y el nuevo pacto. Amén. Oramos por la palabra. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des revelación, para que podamos, Señor, entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos. Vamos a ver los gentiles y el nuevo pacto. Déjame compartirte primeramente que somos ministros, mentores del Espíritu. Como veíamos hace 8 días, nosotros somos maestros, enseñamos la palabra de Dios y también ministramos el Espíritu Santo. También la semana pasada compartíamos que nosotros no somos entrenadores motivacionales, ya que no ministramos a la carne. Hay algunas corrientes que se denominan coachings, y eso me trae recuerdos, pero bueno, nosotros no ministramos a la carne, nosotros tenemos que ministrar el Espíritu Santo, porque somos maestros, enseñamos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. También compartimos la semana pasada que el instrumento para la carne, para toda nuestra carnalidad, es la cruz del Calvario. Eso es lo que estuvimos compartiendo la semana pasada y también el día de hoy en la mañana. Pero hoy nos vamos a enfocar en el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto para los gentiles. Amada iglesia, déjame compartirte que Dios trata con el inconverso de manera diferente, pero cuando se establece un pacto con su creación, el Dios Todopoderoso se restringe a los términos del pacto. Cuando nosotros andamos perdidos, el Señor nos busca y usa diversas maneras para que nosotros nos acerquemos. Pero una vez que revela su propósito a través de los pactos, nosotros somos tratados de una manera diferente. Pero muchas de esas veces no nos damos cuenta. También vamos a ver el día de hoy, como lo hemos visto en las semanas pasadas, que un pacto es un convenio legal. Un pacto es un convenio legal. Aleluya. Primeramente, como ya lo hemos visto, Dios pactó con Abraham acerca de su simiente, acerca de su semilla, de su familia. Esto sucedió 430 años antes que Dios le diera la ley a Israel en el Sinaí. Entonces, antes de que apareciera la ley, el Señor 430 años pactó con Abraham. Amén. Entonces esto quiere decir que la ley vino 430 años después y esta no se abroga. ¿Qué quiere decir que no se abroga? La palabra abrogar quiere decir que no deja de funcionar, ¿verdad? Aquellos que son abogados o que llevan algo de derecho, bueno, pues eso significa la palabra abrogar. La ley vino 430 años después y esta no abroga o invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces la promesa es antes de la ley 430 años. Eso es muy importante, porque entonces nos da luz sobre la diferencia entre una y otra. La mañana estuvimos hablando de los pactos condicionales y de los pactos incondicionales. La ley era un pacto condicional, pero la promesa es incondicional. Aleluya. El testamento, amada iglesia, es algo mayor a una promesa. El testamento es algo mayor a una promesa porque el testamento tiene muchas promesas, tiene toda una herencia para nosotros. Porque alguien te puede prometer algo, pero no puede cumplirte, ¿verdad? Entonces por ello son los testamentos. Ya en la mañana estuvimos hablando más a fondo de ello. Pero un testamento es inviolable. Así que lo que nosotros tenemos es un nuevo testamento. Amén. Un nuevo testamento juramentado. También ya hablamos de esto en la mañana. Un nuevo testamento juramentado. ¿Quién es el que lo hace juramentado? El emisor del pacto, esto es el Señor, Dios. Amén.
Muy bien, vamos a una cita bíblica para ir avanzando. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Mateo 10, versículo del 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Me dicen cuando ya lo tengan. Mateo 10, versículo del 5 al 6. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Ahí está esa primera parte. Entonces, primeramente, esto fue dirigido al pueblo de Israel. Amén. Vamos ahí mismo en el versículo 24. Versículo 24. Mateo 15, versículo 24. Perdón, no me equivoqué. Mateo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Muy bien. Mateo 15, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces nos damos cuenta que para que haya un pacto con los gentiles tuvo que haber la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Nosotros no estábamos considerados en ese momento, por ello de los versículos que acabamos de leer. Amén. Ok, los gentiles no teníamos ningún pacto. Los gentiles no teníamos ningún pacto. No había para nosotros ese pacto. Entonces, amada iglesia, ¿cómo podríamos tener un nuevo pacto cuando no habíamos tenido un pacto? Bueno, muchas veces el pacto, pero bueno, pues es necesario. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19, y vamos a ir. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Vamos a ver, ya quedó claro que no teníamos ningún pacto, entonces vamos a ver qué pasó. Efesios 2, versículo del 11 al 19 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces así éramos conocidos como incircuncisos los que no éramos judíos, los que no éramos del pacto de Abraham. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces así nos encontrábamos como desamparados, ¿no? Así como que sin Dios, esa es la verdad. Amén. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabas lejos, has sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Entonces, gracias a la sangre de Cristo nos acercamos a Dios. Amén. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí se refiere tanto a judíos como a gentiles. Me estoy yendo un poquito rápido porque, bueno, tenemos variado hoy. Está Carlos, está Lupita, pero también está Sara y Jessy. Yo creo con mucha fe que ellas ya saben un poco de esto. Entonces, porque Él es nuestra paz,
y de ambos pueblos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles. Aleluya. Derribando la pared intermedia de separación. Entonces Él quitó la separación y nos dio a ambos esa bendición, a ambos pueblos, judíos y gentiles. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Amén. Para crear en sí mismo de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Ahí está. Entonces Jesús nos unió como un solo pueblo, tanto a judíos como a gentiles. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Ahí está. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Entonces las buenas nuevas, el evangelio, es para todos. Dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Era lo que decíamos, ¿no? Que solamente hay un camino al Padre y ese camino es Cristo Jesús. Entonces entramos por un mismo espíritu al Padre, el Espíritu Santo. Amén. Versículo 19 para terminar esta parte. Vamos a irnos un poquito rápido porque está un poquito extenso. Versículo 19 dice así, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo quiere decir sin ciudadanía. Eso quiere decir que nosotros somos hijos. Nosotros estábamos sin ciudadanía, estábamos así como arrimados, así como que no teníamos identidad. Eso quiere decir advenedizos. Entonces, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sin ciudadanía, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces somos conciudadanos de los santos, de los escogidos y miembros de la familia del Señor. Amén. Entonces ahí está cómo fue que Dios nos adoptó, cómo Dios nos dio el nuevo pacto. Eso vamos a estar hablando, ya los otros pactos ya los hablamos. Muy bien, vamos a continuar rápidamente. El nuevo pacto y los gentiles, así se llama el tema de hoy. La manera en que Dios nos introduce al nuevo pacto. Vamos a ver cómo Dios nos introduce al nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces somos justificados por la fe en Jesús, nosotros como gentiles. Eso es lo importante. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Entonces esta parte es importante. ¿Por qué? Porque a través de Jesús nosotros recibimos la promesa de Abraham en Cristo Jesús. Así de sencillo. Yo me imagino que cuando Dios le dio esa palabra a Abraham, yo creo que Abraham no se imaginó que los mexicanos, ¿verdad?, los de Tetela, fuéramos a tener ese nuevo pacto por medio de Jesús. Pero la verdad es que el Señor profetizó desde ese momento que a través de esa promesa, íbamos a tener a nuestro precioso Señor Jesús. Entonces, es algo maravilloso porque esa palabra se cumplió proféticamente. Amén.
Entonces ahí está, versículo 18, perdón si lo repite otra vez, y la escritura, versículo 8, perdón, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está. Amada iglesia, a Abraham se le predicó el evangelio, la buena nueva, se le reveló el propósito eterno de Dios. Nuevamente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no solamente alguna persona, esto es verdad. Por cada persona que tenemos, estamos teniendo una familia. Debemos de pelear espiritualmente por toda la familia. Muy bien, amén. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces somos justificados también por la fe en Cristo Jesús. Ahí es nuestra justificación también. Amén. Muy bien. Prover previniendo significa ver con anticipación lo que va a suceder y preparar medios contra futuras contingencias. Aleluya. El Señor previó que tenía que justificar a los gentiles. El Señor ya lo tenía en su plan perfecto de salvación. 430 años antes de la ley del Sinaí, Dios había pactado con Abraham. Sí, entonces la promesa fue antes que la ley, fue 430 años. Eso es algo muy importante. Dios los trae al Sinaí y les dice, ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios, cómo los destruí y cómo los traje a ustedes sobre las alas del águila, para que me sean un pueblo de sacerdotes, pero yo tengo un diseño. Ustedes tienen que saber qué es lo que a mí me agrada y qué me desagrada. Muy bien. En otras palabras, yo soy un Dios súper celoso que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta 4 generaciones, pero tengo misericordias de los que me obedecen. Esto lo decía la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Allá en el monte, Dios les dijo lo que Él era. Por eso se llama la ley y el testimonio. Santo Dios, pues es muy perfecta, ¿no? La forma en que Dios lo expresa. Muy bien, vamos a ir explicando todo esto. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos a entrar en esta otra parte. Amén. Primero Dios, que me vayan siguiendo. Gálatas 3, versículo 15 al 18. Gálatas 3, versículo 15 al 18. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Entonces, el Señor se acerca a nosotros en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, la ratificación la da Dios. El pacto juramentado lo da Dios, Él es el que lo ratifica. En un pacto, en un contrato humano, quien ratifica el pacto, el contrato, es un notario público. Pero este tipo de pactos lo ratifica Dios. ¿Para qué? Para que nadie lo invalide ni le añada. Por eso a la Escritura no se le puede añadir. Eso es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Versículo 16 de esa misma cita. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Wow, eso es muy profundo. ¿Por qué?
Pues porque en ese tiempo, dice las notas, que a Abraham se le reveló. Puede ser que así sea, puede ser que no, pero gracias a Dios en este tiempo ya está revelado. Aleluya. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces esa promesa, desde que fue dada a Abraham, ¿verdad?, no la invalida la ley, que fue 430 años después. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque fue primero la promesa y nosotros somos bendecidos por esa promesa en Cristo Jesús. Amén. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Nosotros no tenemos la herencia por la ley, nosotros tenemos la herencia por la promesa dada a Abraham, que se cumple en la herencia que nos da Cristo. Todo eso de una manera más general. Amén. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Bueno, gloria a Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Entonces es por la promesa Abraham en Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque la simiente de esa familia, ¿quién es? ¿Quién fue el primero de muchos hijos? Jesús. Jesús fue el primero de muchos hijos y el primero de muchos hermanos. La familia de Abraham se da por las 12 tribus. Amén. Pero la familia para los gentiles se da a través de Cristo, que fue el primero de muchos hermanos. Gloria a Dios, ahí está. Muy bien. Si tú tienes un hijo al cual amas, pero ya creció, es un adolescente, pero te miente, te roba tu dinero, no te obedece, todo te cuestiona, lo sigues amando, pero cambia tu manera de tratar con él. Ok. Dios le dio la ley por la desobediencia del pueblo. Esto quiere decir que no había un orden. Vivían mal. Esa es la verdad, no había un orden. Puedo ser más duro en la exposición de la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Dice la palabra de Dios, estábamos viendo en la mañana, que cuando Moisés bajó del Sinaí, ellos ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban pecando de una manera espantosa, aberrante. Ya no voy a dar más detalles, pero ellos estaban pecando durísimo, ¿sí? Entonces Dios les dio la ley para que hubiera orden por la desobediencia del pueblo. Amén. Hay que entender que ellos venían de Egipto y venían con ellos también muchos egipcios, algunos extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces venían con muchas cosas pendientes, ¿no? Entonces Dios les dio la ley por la desobediencia del pueblo. Aleluya, muy bien. Gálatas 3, versículo 17 al 18. Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 18. Gálatas 3, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 18. Vamos a ir avanzando un poquito rápido. Gálatas 3, versículo 17 al 18, dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Entonces Dios ratifica el pacto en Cristo. Amén. Ahí le da legalidad. Vamos a continuar. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿en dónde se le da el cumplimiento? En Cristo, la promesa. Pero ahora es herencia. Aleluya. Versículo 18. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Todo eso para llegar a esa parte, pero era necesario.
Amén. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la simiente, de lo que ya te acabo de comentar, pero vamos a analizarlo. Amén. ¿Qué es la simiente de Abraham? ¿Qué es la simiente de Abraham? Vamos al significado de raíz. La palabra en griego es espora. La palabra simiente en griego es espora o esperma. Esa es la palabra simiente, espora o esperma. Amén. ¿Qué significa dependencia? Gloria a Dios. Gálatas 3:16. Dando el significado, vamos ahora a Gálatas 3:16, de simiente, de espora o de esperma. Gálatas 3:16. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su espora, primeramente a los judíos, ¿verdad? Y ya mencionamos que estábamos sin Dios, sin ningún pacto. Ya quedó claro eso. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahí la misma palabra, el Nuevo Testamento no lo corrobora. Cristo tuvo que ser sembrado, Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que entregar su vida. ¿Para qué? Para que a través de Cristo, como veíamos en el video que nos compartió Gracie ese domingo, naciera la iglesia, naciera la familia a través de Cristo. Amén. Y ahí el Nuevo Testamento, en este versículo 16, nos lo confirma. Aleluya. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su espora, a su familia, a su simiente, pero nosotros en Cristo nuevamente. Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Ahí está, igual desde el Génesis, pero bendito Dios que nos da la revelación ya ahora en el Nuevo Testamento. Génesis 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Desde hace muchos años ahí está esa palabra. Hay enemistad entre las dos simientes, entre las dos familias, entre las dos esporas. La simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Esta enemistad la comenzó Dios, no el diablo. Esta enemistad la comenzó Dios, no el diablo. Esta enemistad tiene más de 6,000 años. Los hijos de Dios contra los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Pues los que obedecen al enemigo, los que son esclavos del pecado, así lo dice la Biblia. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son justificados, ¿verdad? Los hijos del sistema contra los nacidos del nuevo. Hay una enemistad explícita, sutil y en algunos casos violenta. ¿Quién comenzó esa enemistad? La comenzó Dios. Dios lo dijo ahí en ese versículo. Amén. Muy bien. La simiente de Abraham, la cual es Cristo. Mateo 1:1. Otra vez, la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Vamos a ver la genealogía, la simiente, la espora, el esperma, la familia. Mateo 1:1. Mateo 1:1. Mateo 1:1 dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Ahí está, ahí está. Entonces dice que la genealogía, la espora de Jesucristo, hijo de David, de la descendencia de David, hijo de Abraham. O sea, fíjense qué maravilloso el Señor, que hizo la descendencia de Abraham y después a través del rey David la genealogía de Jesucristo, y a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros. Amén. Es algo muy importante. Muy bien. Nuestra inclusión como gentiles en el nuevo pacto no está basada
en el nacimiento físico, sino en el nuevo nacimiento. Amén. En Jesús. Aleluya. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Fue lo que le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo era judío y era circuncidado, era un maestro de la ley. Pero Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. A esto se refería. Aleluya. Le está diciendo, si tú no naces de nuevo, estás fuera. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Vamos avanzando, gracias a Dios. Gálatas 3, versículo 14. Vamos, Gálatas 3, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, por medio de Abraham, la promesa, y por medio de Jesús, ¿verdad? Y también recibimos como gentiles, por la fe, la promesa del Espíritu Santo. Y ya estamos completos. Amén. Otra vez, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe en nuestro Señor Jesús recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tú y yo, amada hermana, hermano, somos hijos engendrados. ¿Engendrados de qué? De la espora, del esperma, de la simiente, de la semilla de Dios a través de nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. No es un esperma natural, no es un esperma natural, como lo vemos con su flagelo y todo lo que nos enseñan en la escuela. No es un esperma físico, es el esperma de la palabra. ¿Por qué? Porque se activa tu fe y entonces crees, ¿verdad? Y entonces eres salvo por gracia, por la fe en el Señor Jesús. Entonces es el esperma de la palabra, es un esperma espiritual. Aleluya. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Vamos otro poco más. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan 1, versículo del 12 al 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es por la palabra, por el semen de la palabra, por la espora de la palabra, por la fe. Amén. Es ahí cuando Dios, escúchame, es ahí cuando Dios te embaraza de su semilla, de su simiente. No importa que seas hombre, porque la iglesia en Cristo Jesús es una. Somos hombres y mujeres. Aunque yo sea pastor, yo soy la esposa de Cristo, yo soy la novia. ¿Sí? ¿Sí, amén? Es ahí cuando nos da su semilla, que no suena tan fuerte. Es ahí cuando nos da su espora, a través de su palabra, se activa la fe en nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, versículo 13, allá. Sí, versículo 13 de Juan 1. Los cuales no son engendrados, ahí está. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces ahí se confirma que hemos sido engendrados por esa espora, por esa semilla espiritual de la palabra que se activa con la fe. Amén, aleluya. Vamos a continuar. Si un conejo engendra, nacen conejos. Si un caballo engendra, nacen caballos. Si un hombre engendra, nace otro hombre. Cuando decimos que somos hijos de Dios, no solo somos hijos reconocidos legalmente. Vamos a firmar un papel y vamos a reconocer a los gentiles legalmente. Entonces, por eso Dios nos dio un nuevo pacto, nos dio la herencia, nos dio el Nuevo Testamento, porque ya
ya nos había incluido, pero ahora había que hacerlo legalmente. Vamos a ver qué es esto. Tampoco tiene que ver con un círculo. Cuidarse tiene que ver con haber sido engendrados. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Vamos a Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una fe viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso Jesús resucitó y tenemos fe en Él. Amén. Ahí está otra palabra importante. Primera de Pedro 1:23, allá adelantito. Primera de Pedro 1:23. Allá adelantito, Primera de Pedro 1:23 dice así. Fíjense la relación de la palabra. Dice, siendo renacidos, o sea, volviendo a nacer, no de simiente corruptible, de simiente que se muere, de simiente que se descompone, no de esa simiente, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive, por la espora de Dios, que es la palabra activada por la fe en nuestro Señor Jesús, a través de la resurrección de los muertos. Amén. Que vive y permanece para siempre. Aleluya. Ahí está. Gloria a Dios, santo. María, la madre de Jesús, cuando fue visitada por el ángel, le dijo, Lucas 1:28. Vamos un poco más, Lucas 1:28. Lucas 1:28. Para que quede un poquito más claro, Lucas 1:28. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esto lo hemos oído en otro lado, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a ver por qué le dijo. Lucas 1:30 al 34, allá adelantito. Lucas 30 al 34. Lucas 1, capítulo 1, versículo 30 al 34, dice así. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Porque era una mujer de fe, como lo eres tú. Amén. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Eso quiere decir que iba a quedar embarazada. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué? Porque venía de esa simiente. Amén. Desde Abraham. Muy bien. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque es un reino sempiterno, eterno, para siempre. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no era casada, era virgen. Ok, nunca había tenido contacto. En su vientre nunca hubo un esperma masculino. El ángel le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El nacimiento de Jesús fue parte de no génesis, o sea, significa sin intervención masculina. Fue por el Espíritu Santo. Amén. María dijo, hágase como tu sierva, de acuerdo a tu palabra, a la espora. ¿Y cómo se activó? Con la fe. Amén. Ahí está. ¿Cómo fue el proceso? La palabra entró por el oído y lo creyó en su corazón y fue formado en su vientre. Amén. Imagínate, santo Dios, ¿verdad?
Ese es el proceso para todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Nosotros nacimos de nuevo a través del mismo proceso, nos embarazamos por la palabra que es el esperma que produce Cristo en nosotros. Aleluya. Hebreos 2, 11 al 13. Vamos a pasar a otra parte. Hebreos 2, 11 al 13. Hebreos capítulo 2, versículo del 11 al 13. Vamos a tratar de terminarlo hoy. Hebreos 2, versículo del 11 al 13. Hebreos 2, versículo del 11 al 13. Dice así. Hebreos 2, versículo del 11 al 13. Porque el que santifica, el que aparta, el que escoge, y los que son santificados, apartados de uno, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lo que te comentaba. ¿Quién nos llama hermanos? Jesús. Versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Después que Cristo resucitó de entre los muertos, nunca fue el unigénito, sino que se convirtió en el primogénito, en el primero en su género, el primero de muchos. A eso se refiere. Jesús fue el primero de muchos hermanos, el primero de muchos. Amén. Es algo importante. Salmos 2, 7 al 8. Salmos 2, versículos 7 al 8. Vamos a ver cómo todo se cumple en Jesús desde el Antiguo Testamento. Todo lo profético del Antiguo Testamento se cumple en nuestro precioso Señor Jesús. Salmos 2, versículo del 7 al 8. Salmos 2, versículo del 7 al 8. Dice así, Salmos 2, versículo del 7 al 8. Yo publicaré el decreto, o sea que viene directamente del trono de Dios, de su voluntad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí está, es un salmo profético que se cumple en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gálatas 4:7. Vamos ya casi cerrando. Gálatas 4:7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. ¿De quién? De Dios, por medio de Cristo. Aleluya. Ahí está. Llegamos a este mundo como hijos de hombre, pero Cristo entró al revés. Él entró como hijo de Dios para llegar a ser el hijo del hombre. Por eso el diablo en el desierto le dice, si eres hijo de Dios. Amén. Él entró al revés. Él era un querubín protector del trono y de la santidad. Sabía todo lo relacionado a la Trinidad. El Hijo de Dios podía hacer lo que le dé la gana por cuanto era Dios. Él podía hacer lo que quería porque era hijo de Dios. Pero Satanás quería sacarlo de su condición de hombre. Amén. Algo similar pasa con nosotros. El diablo por eso nos quiere hacer caer. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4, un versículo muy conocido. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obediencia, sujeción, para Él y para nosotros. En el caso nuestro es al revés. Nosotros entramos al planeta como hijos de hombre, pero ahora somos hijos de Dios engendrados. Amén.
Dios hizo algo maravilloso, Dios hizo la misma obra de Jesús en nosotros, pero nosotros vamos con el Espíritu Santo, vamos avanzando. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Tenemos una vida tan corta, esta vida es un aprendizaje para dejar de vivir como hijo de hombre y conectarnos y vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Lo que te acabo de comentar. Gálatas 3:7. Vamos, Gálatas 3:7. Un poco más. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, e hijos de Abraham, por tanto, la promesa que le hicieron a él es nuestra. Ahí está otra vez ratificando. Amén. Allí mismo, Gálatas 3, versículo 28 al 29. Gálatas 3, versículo 28 al 29. Dice así, Gálatas 3, 28 al 29. Ya no hay judío, ya no hay griego, yo me atrevería a decir ya no hay mexicano, ¿verdad? Ya no hay judío, ni griego, ni tetelense. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, lo que te decía, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que aquí pueden predicar las mujeres, porque somos uno en Cristo Jesús. A ti, mujer, el Señor te dio mucha autoridad junto con el hombre para hacer complemento, pero si tu varón no se levanta, tú puedes ejercer esa autoridad, puedes predicar. Aquí lo dice, ¿sí? Todos somos uno en Cristo Jesús, ya no somos judíos, ni griegos, ni gentiles, ni hombre, ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Él es la plenitud de Dios en todo. Bueno, no voy a detenerme ahí, pero ya te lo compartí. Versículo 29. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje. Aquí la palabra importante es linaje. O sea que eres descendiente de rey, eres descendiente de sacerdote, eres nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Amén. Somos un linaje real. Concluyendo, ¿de quién? De Jesús. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está la clave. Gracias Señor, porque yo tengo fe de que esta parte ha quedado. Nos beneficiamos del nuevo pacto, no como ciudadanos israelitas, sino como conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los que han sido apartados, comprados a precio de sangre, y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, todos nosotros somos una familia. Efesios 2:12, vamos, Efesios 2:12, 12 minutos más, acompáñame unos 12 minutos más, por favor. Efesios 2:12, Efesios 2:12 y 2:19. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos sin Cristo. Efesios 2:19 dice así, Efesios 2:19: así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sin ciudadanía, sino que ahora eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Puede ser percibido como alguien que se ha infiltrado en un círculo social o profesional sin merecerlo, o con una actitud que no se corresponde con su origen. Eso es advenedizo. Ya quedó. La promesa hecha a Abraham o fue por la ley, no fue por la ley, sino fue por la fe. Y cuando nosotros recibimos la simiente, la espora de Abraham, que es Cristo, Él viene a vivir dentro de nosotros por la fe. Amén. Jeremías 31:33. Ahí está otra palabra profética que nos dirige hasta el Señor Jesús.
del Antiguo Testamento, de los profetas. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice así. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ahí va, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Dice que ahora iba a escribir en el corazón. Es una palabra altamente profética. ¿Por qué me atrevo a decir que es para nosotros? Porque en Cristo Jesús tomamos toda la herencia completa de todas las promesas. Amén. Y nos da una genética nueva, la vida Zoe. La vida Zoe es del Espíritu. La vida Zoe, vamos a entrar en esos temas, lo que es la vida Zoe, la vida del Espíritu, es lo que sigue. Y Cristo mismo siendo impartido en nosotros, esa es la vida Zoe, la vida del Espíritu Santo impartida en nosotros. Esos son los siguientes temas que vamos a ver. Aleluya. Cristo mismo siendo impartido en nosotros. Conclusiones, vamos a las conclusiones rápidamente. Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Pablo dijo, Segunda de Corintios 12:12, conclusiones. Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2 dice así: conozco a un hombre en Cristo, un hombre en Cristo igual que tú. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjate que esta experiencia, ¿verdad?, sucedió 14 años atrás. Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso quiere decir que fue tomado por la fuerza en el Espíritu hasta el tercer cielo donde está Dios. El apóstol Pablo no nos dice que la gracia invalida la ley. De ninguna manera. Él dice que la gracia y la fe confirman la ley. Amén. Vamos a cerrar. El punto es que ahora nosotros tenemos la vida Zoe en nosotros, Cristo mismo morando en nosotros. Por eso el versículo de que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo en el Espíritu, Dios lo sabe. Amén. Por eso estoy diciendo esto. Otra vez, el apóstol Pablo no nos dice que la gracia invalida la ley. De ninguna manera. Él dice que la gracia y la fe confirman la ley. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, pero por eso vino nuestro Señor Jesús, para que pudiéramos cumplirla en Él. Amén. El punto es que ahora nosotros tenemos la vida Zoe en nosotros, Cristo mismo morando en nosotros. Cuando tratamos de vencer el pecado y tratamos de cumplir la ley, entramos en una frustración. Por eso vino Jesús y por eso hizo el nuevo pacto. Mientras tú más tratas de vencer el pecado, menos lo consigues. Comprobado, necesitamos llenarnos de aquel que ya venció. Él venció por nosotros y por eso es que nos dio la herencia. Así de sencillo. Amén. Entonces el apóstol Pablo relata su experiencia de que fue al tercer cielo y que Dios lo sabe, que fue en el Espíritu, que fue tomado por la fuerza y que fue allá. Y termina con este versículo, Gálatas 4, versículo 9. Con este cerramos, gracias a Dios, si nos dio tiempo. Gálatas 4, versículo 9. Gálatas 4, versículo 9, dice así la palabra de Dios: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que ahora tú conoces a Dios. Tú conoces a Dios por medio de Jesús,
por medio del Espíritu Santo. Es más, conoces a Dios a través del Antiguo Testamento. Se te ha entregado los dos testamentos. Tienes acceso a toda la revelación. Amén. Pero también tienes al poderoso Espíritu Santo. Amén. Mas ahora conociendo a Dios, fíjate qué responsabilidad, iglesia. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Él te conoce. ¿Cómo es que te vas a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Qué son rudimentos? A lo viejo, a lo antiguo, a los cuales te quieres volver a esclavizar. Está diciendo que ya conoces a Dios, ya conoces la herencia, ya conoces la promesa, ya conoces el pacto, ya conoces los pactos condicionales, los pactos incondicionales, y no tienes que estar volviéndote a esclavizar a la ley, a los rudimentos. Amén. Gloria a Dios. Ese fue nuestro tema, el pacto, el nuevo pacto y los gentiles. La próxima semana vamos a estar hablando de las diferencias. Vamos a terminar con las diferencias entre herencia, pacto y promesa, para que quede bien establecido. Y de ahí vamos a continuar. Amén. Entonces vamos a orar para despedirlos y para bendecirlos. Amén. Amén. No sé si ya estén los niños para que presenten su trabajo. ¿Alguien puede preguntarle a la hermana Irlanda? Gracias. Pues vamos a escuchar a nuestros niños. Bueno, vamos a orar para terminar. Aleluya. Bueno. Vamos a escuchar a nuestros niños. Amén. Hoy vimos Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan 10:27. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo saben que papá Dios no reconoce su voz? Amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por nuestros niños. Amén. Dios es bueno. Ok, gracias a Dios. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Señor, tomamos estas promesas, tomamos el Nuevo Testamento, tomamos esa herencia, ese pacto juramentado que nos das por gracia a través de nuestro Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias por darnos ese regalo, ese precioso regalo, esa herencia a través de la promesa dada a Abraham, pero que para nosotros los gentiles, Señor, cuando estábamos como advenedizos, Señor, sin Dios, tú nos recogiste, Padre, y nos diste a nuestro precioso Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Y gracias a Él, Señor, nosotros tenemos acceso a toda una herencia, Padre. Hoy reconocemos esa herencia y te damos gracias por dárnosla a conocer, y nosotros la tomamos para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Gracias por esa simiente bendita de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado vida eterna, por habernos hecho reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Bendecimos, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Permítenos seguir creciendo en estatura, Padre, hasta alcanzar la perfección en nuestro Señor Jesús, que podamos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y declaramos esa bendición del nuevo pacto, del pacto que has dado a los gentiles, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre, llévalos con bien a sus hogares, a cada familia aquí representada, Padre, y bendice nuestras actividades a lo largo de la semana, Señor.
En el nombre de Jesús bendecimos y oramos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús y nos damos la paz en el amor del Señor Jesús. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Muy buenas noches.